Muy buenas noches, profesora Carmen Silva. Mi nombre es Graciela Villagra. El día de hoy voy a presentarle mi intervención sobre las 4 preguntas de la evolución, similitudes, diferencias y ejemplos sobre el Mancipatium, el In Iuris Cessio y el Traditio. Como también la importancia y los aportes de los derechos reales, el Res Divinius, el Res Divinum Iuris y el Res Humanis Iuris. Como siguiente, ¿qué elementos describen el Iuris Utendi en cuanto a su origen y la evolución de la Occupatium y la Usucupatium? Si bien es cierto, uno de los modos derivativos de adquirir la propiedad era la Mancipatium, el In Iuris Cessio y el Traditio. Como ejemplo del Mancipatium vemos que si un terrateniente deseaba transferir un campo a otra persona, se realizaba el Mancipatium frente a testigos declarando solemnemente la propiedad del campo. Utilizaban este ejemplo: yo afirmo que este terreno me pertenece por derecho y que lo compro por este cobre o esta balanza de cobre. Una de las características del Mancipatium era o se caracterizaba por ser un acto solemne, en donde se realizaba frente a 5 testigos que tenían que ser ciudadanos romanos o púberes. Un portador de la balanza que se le denominaba libripens, el traden, que era la persona que transfería la cosa, y el acipiens, que era el que la adquiría o la recibía. Fue evolucionando en el derecho clásico, quedando solamente para transacciones en específico debido a su formalismo. El In Iuris Cessio, como modo derivativo de adquirir la propiedad, era un proceso más que todo judicial, por el cual se transfería la propiedad o se renunciaba a un derecho ante un magistrado. En este caso no se necesitaban testigos, pero había un magistrado que por lo general era un pretor. Se caracterizaba por desarrollarse frente a un magistrado. El cedente no contradecía, es decir, la otra parte no contradecía la declaración del adquiriente, y el magistrado ajustaba el bien o el derecho. Como evolución, se dice que persistió por su utilidad en casos complejos, como la unión del derecho hereditario. Un ejemplo de In Iuris Cessio era que si una persona cedía los derechos sobre una herencia ante el pretor, el magistrado confirmaba la cesión a favor del adquiriente. En otro de los modos estaba el Traditio, que era un modo más sencillo, menos complejo, y era el más utilizado en Roma para adquirir la propiedad, ya que permitía adquirir la propiedad de todo tipo o cosa, sea ciudadano romano o púberes o no lo fuera. Entre las características de ella era porque era un acuerdo solamente entre las dos partes, no requería solemnidad como se vio en el Mancipatio, y solo se entregaba el material del bien con el acuerdo válido, permitiendo transferirlo, no como vimos en el Iuris Cessio, que ahí también se necesitaba a un magistrado, que por lo general era un pretor. Un ejemplo del Traditio era que al vender
una estatua, el propietario simplemente entregaba físicamente al comprador junto con el precio y ya no había otra intervención de otra persona que tuviera que tener testigos o algo. Como similitudes y diferencias entre el Mancipatium, el in iure cessio y el Tratio, podemos ver las formalidades. En el Mancipatium era altamente formal, solemne. En el in iure cessio, ahí era formal judicial. ¿Por qué? Porque estaba la figura del magistrado, que en este caso por lo general era un pretor. Pero en el Traditio no había ninguna figura. Era totalmente formal, o sea, no era formal, era sin tanto protocolo. En las intervenciones vemos que en el Mancipatium tenían que haber 5 testigos y tenían que ser ciudadanos romanos o púberes para poder contar como testigos. En el in iure cessio, como dije antes, tenía que haber un magistrado. Y en el Traditio solo eran entre las partes, no había otra intervención. En los bienes aplicados se ve que en el Mancipatium era el res mancipi, lo que eran las tierras, ganados y esclavos. En el in iure cessio, en el in iure cessio y en el Traditio, ahí sí se veía esa similitud en el que cualquier derecho res mancipi y el nec mancipi estaban incluidos ahí. Y su evolución fue en declive progresivo, lo que fue en el Mancipatium. En el in iure cessio fue más que todo especializado y al final predominó el Traditio, la forma de ellos, que era poco formal, o sea, no tenía formalidades, solo eran las partes y predominó por ser un modo sencillo. En la pregunta número 2 vemos que el res divinis iuris eran todos los bienes consagrados a los dioses y que por tanto estaban fuera del comercio humano. Un ejemplo de ello eran los templos y los altares. En el res humanis iuris, los bienes estaban sujetos al control y al comercio humano, o sea, sí se podía comprar, adquirir, vender. Y un ejemplo de ello eran las tierras y los esclavos. Vemos que en el res divinis iuris y el res humanis iuris, su importancia radicaba en delimitar los bienes que podían ser objeto de derechos reales, que eran propiedades o usufructos, y que contribuía a diferenciar entre los bienes públicos y los privados. Un aporte importante a los derechos reales del res divinis iuris y el res humanis iuris era que se pudieron clasificar los bienes comerciales. Se fundamentó lo que fue la protección jurídica de las propiedades y el usufructus. Eso es como el aporte importante que pude yo. En respuesta a la pregunta número 3, vemos que el ius utendi era más que todo uno de los atributos del dominio romano, ya que otorgaba al propietario la facultad de utilizar un bien conforme a su naturaleza y sin destruirlo. Ius utendi es el derecho de usar. Surgió como parte del dominio, se complementó con el iuris fruendi y el ius abutendi. Como importancia podemos deducir que es el núcleo básico del concepto de la propiedad. En la pregunta número 4 vemos que el origen y la evolución del ocupatio y usucapio. Bien, aquí vemos que el ocupatio implicaba tomar, era uno de los derechos reales arcaicos del derecho romano, donde vemos que implicaba tomar posesión
de los bienes que no pertenecían a nadie, como el res milius. Evolucionó aplicándolo en las tierras desocupadas, animales salvajes o bienes abandonados. Un ejemplo de ello fue que si un pescador capturaba un pez en un río, adquiriendo su propiedad mediante el ocupatio, su evolución en esa época fue limitada, ya que se utilizaron regulaciones estatales para ello. En el usucapio se originó en las instituciones del derecho civil que permitía adquirir la propiedad por posesión continuada durante un periodo determinado. Como requisito era la posesión pacífica, pública y continua. También la buena fe y el justo título. En su evolución, inicialmente se aplicaba solo a los ciudadanos romanos, y en el derecho postclásico se amplía su alcance y simplifica su uso. Un ejemplo del usucapio era que si una persona poseía una parcela durante 2 años, que era el tiempo exigido para el inmueble, sin oposición, y adquiría la propiedad mediante el usucapio. Para concluir, puedo decir que se reflejaba la transición del formalismo romano a un sistema más flexible y práctico que sienta las bases de los derechos reales modernos. Si bien es cierto, cada uno tenía características específicas y fueron cambiando con el tiempo.